solo es de mal pronóstico. Una persona que probablemente le va a ir bien, en la primera sesión de quimioterapia revierte estas alteraciones hematológicas, ¿sí? También tenemos que más de 5 alteraciones cromosómicas o lo contrario, tener hipoploidía, bueno, más que alteraciones, sino que tengas hipoploidía cromosómica o que tengas presencia de un cromosoma Filadelfia, que el cromosoma Filadelfia es la translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Más específicamente en la porción Q34 del cromosoma 9 y la porción Q11.2 del cromosoma 22, lo que va a condicionar el desarrollo de una proteína de fusión que se llama proteína de fusión BCR-ABL. Ok, entiendan entonces que si te están diciendo que tener estas alteraciones cromosómicas son de mal pronóstico, entendamos que a los pacientes que tienen leucemia se les tiene que hacer una evaluación cromosómica siempre, ¿dale? Veamos los factores de mal pronóstico, pero de la leucemia mieloide aguda. Como saben, la leucemia mieloide aguda es la leucemia aguda, pero interesante. Si te da en una edad bastante avanzada, digo, sí es cierto que es de adultos, pero en una edad avanzada es más de 60 años, al momento del diagnóstico, poseen menores tasas de remisión y periodos más cortos de supervivencia. O sea, si eres muy mayor, es un factor de mal pronóstico. Y tener un Eastern Cooperative Oncology Group mayor de 3 puntos es de mal pronóstico. ¿Qué es esto del ECOG y por qué se los tengo que explicar? Porque a partir de ahora van a empezar a escuchar algunos puntajes, scores. Entre ellos tenemos, por ejemplo, tenemos a este que se llama ECOG y que nos dice la funcionabilidad que tiene el paciente de manera general, ¿vale? Entonces, tener un ECOG mayor de 3 puntos, tener un ECOG mayor de 3 puntos quiere decir que tiene un mal estado funcional el paciente. O sea, en palabras más coloquiales, el paciente se ve muy mal al momento del diagnóstico, muy débil, no puede, no tiene fuerza, etcétera. Si ustedes buscan qué es el ECOG, van a ver qué toma en consideración. Y es de mal pronóstico que cuando se le hace el diagnóstico al paciente ya tenga mal funcionabilidad. Por otro lado, tenemos los factores de mal pronóstico de la leucemia mieloide crónica. Esta en sí, de por sí, es una enfermedad de personas ya mayores, pero aquí te dice que si les da a personas mayores de 60 años de mal pronóstico, si el paciente tiene leucocitos muy elevados, si llega con un vaso muy grande, se considera de mal pronóstico. Si de casualidad el paciente tiene algunos blastos en sangre periférica o médula ósea, se considera de mal pronóstico. Normalmente no debería de tenerlos o no tenerlos tan elevados. Y bueno, esto ya lo expliqué más o menos en qué rangos de edad es común que dé. Esto ya lo habíamos platicado. Y lo que me interesa mucho que sepan es el cuadro clínico, chicos. Miren, voy a mencionar el cuadro clínico que está aquí en las leucemias mieloides, en la mieloide aguda, y es muy similar al cuadro clínico de la leucemia linfoide aguda y bastante similar a la leucemia mieloide de tipo M3. A ver, permítame un segundito.
Perdón, chicos, es que me está... Perdón, perdón, una disculpa. Miren, aquí el cuadro clínico que vayan a ver en esta columna de leucemia mieloide aplica muy bien para el cuadro clínico general de las leucemias agudas. Y aquí se menciona el cuadro clínico de las leucemias crónicas. Por ejemplo, aquí donde dice cuadro clínico. Esto es muy interesante porque algo que tienen las leucemias agudas, este, algo que tienen las leucemias agudas, chicos, es que las manifestaciones clínicas son un reflejo, chicos, de la falla medular debido a la proliferación tan acelerada y tan numerosa que están teniendo los blastos. ¿Dale? O sea, por eso es bien interesante porque es muy numerosa, ¿sí? Bien, entonces, son reflejo del fallo medular. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos muchos blastos, pero estos blastos resulta que no pueden diferenciarse a células maduras y por lo tanto no pueden hacer actividades relacionadas a una célula bien diferenciada o madura. No solo es el hecho de que se proliferen y no trabajen, sino que siguen compitiendo por nutrición, o sea, quitan oxígeno, quitan glucosa a las células que sí están trabajando, ¿no? Recordemos que son leucocitos, por lo tanto, si los leucocitos no funcionan, entonces no protegen contra infecciones. Por lo tanto, estos pacientes pueden presentar infecciones de repetición o simplemente infecciones graves, ¿sí? El hecho de que la célula que está proliferando no es un eritrocito, la célula que está proliferando no es una plaqueta, pero como sucede todo en el mismo sitio de producción, los blastos ocupan espacio, roban nutrientes a las células normales como los proeritroblastos o los megacardioblastos y no, no se pueden multiplicar adecuadamente. Entonces, nos condiciona algo que se llama fallo. Si nosotros le hiciéramos un índice de reticulocitos a estos pacientes cuando tienen anemia, sería un índice de reticulocitos bajo, ¿vale? O hiporregenerativo debido a que es una anemia central, una anemia por fallo medular, ¿sí? Aquí estos pacientes pueden presentar síndromes hemorragíparos, puede ser porque disminuyan las plaquetas, puede ser que liberan sustancias, estas células oncológicas que afectan la coagulación, entre otras cosas. Por ejemplo, estos pacientes no es común que tengan fiebre. Algo que a veces pensamos cuando alguien tiene cáncer es que siempre tiene que tener fiebre. Bueno, al menos por la propia enfermedad, o sea, por el propio cáncer, no es tan común que desarrollen fiebre. Si desarrollan fiebre estos pacientes, hay que buscar que no tengan un proceso infeccioso, ¿sí? Por eso dice acá gritado, ¿no? Tienes que descartar infección cuando un paciente con leucemia tenga fiebre, ¿sí? Porque hay mucho riesgo de que sea por una infección. Hay varios subtipos de leucemias, por ejemplo, tanto la leucemia linfoide como la leucemia mieloide tienen subtipos de esos tipos de leucemia mieloide y linfoide. Aquí nos hablan, por ejemplo, de que hay un tipo de leucemia, la M3, es un tipo de leucemia mieloide aguda, la M3 también se le llama leucemia promielocítica, y la leucemia
mieloide aguda de tipo monocítica, que es otro subtipo de leucemia mieloide, son las que más, son los subtipos de leucemias agudas que más se relacionan con el desarrollo de síndromes hemorragíparos aplicado a como causa las leucemias agudas, ¿verdad? Porque el hemorragíparo, ya dijimos y enseñamos que puede ser síntomas inespecíficos, chicos. Los pacientes con leucemia pueden tener síntomas poco claros, como astenia, que es como tener como una especie de debilidad, adinamia, de que no quieres hacer nada, no te quieres mover, pérdida de peso, eso puede presentarlo el paciente. Algo que no es común en los pacientes con leucemias agudas es la diaforesis o sudoración excesiva. No es común. Y puede afectar el sistema nervioso central. Aquí nos dice algo muy interesante en la columna de leucemia mieloide aguda. Te dice, la afección del sistema nervioso central es menos frecuente que con leucemia linfoide aguda. ¿Dale? O sea, sí puede suceder, pero vamos, no es lo más, no es tan común en leucemia mieloide aguda, pero es bastante común en leucemia linfoide aguda. ¿Y a qué me refiero con afección de síntomas de afección del sistema nervioso central? Y aquí lo dice. Vean que dice, de las leucemias mieloides, dentro de las que más te puede favorecer el desarrollo de infiltración al sistema nervioso central. ¿Qué es eso de infiltración al sistema nervioso central, chicos? Significa que las células oncológicas, los blastos, logran penetrar al espacio, al líquido, donde está el líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, e ingresar al sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, acá es importante que sepan que se puede expresar como dolores de cabeza, puede presentar náuseas, puede borrosa, ¿sí? Pueden tener alteraciones en el funcionamiento de los pares craneales, como por ejemplo parálisis de un par craneal, como el oculomotor, y el paciente puede empezar a tener disturbios visuales, ¿sí? Como que vea doble, o que tenga párpado caído, o que se le paralice la cara, o que tenga muchos náuseas y vómitos incoercibles. O sea, puede afectar los pares craneales. Incluso podría convulsionar el paciente. O sea, son datos de que algo en el sistema nervioso central no está bien. Dale. Y nos dice, la infiltración al sistema nervioso central es más común en la leucemia mieloide aguda que tenga un componente monocítico. Miren, ¿qué quiere decir eso? Es un subtipo de leucemia mieloide, solo que está por numeritos M4, M5. Si quieren, se las muestro de una vez para que tengan la idea a qué se está refiriendo. No sé si está acá. Aquí están, miren. Aquí están los subtipos de leucemia mieloide, M0, M1, M2. ¿Y de qué depende esto? Depende del subtipo de célula que es la que esté más afectada. Recordemos, ¿verdad? Recordemos que línea mieloide abarca muchos subtipos de leucocitos, ¿cierto o no es cierto? Claro que sí. Es más, la estirpe mieloide abarca muchos tipos de células. Por eso van a ver que diga eritroleucemia. Y tú vas a decir, eritro, pues sí es que suena eritrocito, sí. Megacariocito, es que se relacionan, ¿vale? Porque es la línea mieloide, nada más tienen que ver la imagen de, solo tienen que ver la imagen, permítanme un segundito. Perdón, gracias, gracias. Imagen bien buena de la hematopoiesis y van a ver que del estirpe mieloide derivan los eritrocitos y los megacariocitos. Lo dije hace rato, no piensen que estirpe mieloide solo pueden ser leucocitos mieloides, así que no se confundan. Y vean cómo la L2, la leucemia, la leucemia linfoide también tiene subtipos, aquí están. Tenemos a la leucemia linfoide pre-B, temprano, pre-B, nada más. La B madura y los linfocitos T. Recordemos que aquí lo común es que sean de linfocitos B, ¿se acuerdan? De hecho, aquí lo dice, miren,
linfocitos B en el 75% de los casos y los linfocitos T en el 25% de los casos. Casi todos los subtipos de leucemias de tipo linfoide son linfocitos. De hecho, aquí están, miren. L1, L2 y L3 son los subtipos de leucemias linfoides. Y aquí lo voy a volver a copiar. Bien. Entonces les decía que del cuadro clínico nos quedamos. Por eso van a ver que yo diga aquí en el cuadro, las leucemias M4 y M5 son las que más probablemente puedan infiltrar el sistema nervioso central. Aunque ya dije en la parte superior que hablando de las leucemias agudas, la que más puede penetrar el sistema nervioso central es la linfoide aguda respecto a la leucemia mieloide. Aunque ambas pueden, ¿no? Por lo mismo que están creciendo los blastos dentro del espacio, es que pueden atestarse tanto de volumen, ocupar tanto espacio, que genere dolor óseo, ¿dale? Esto es más frecuente también en las leucemias linfoides agudas respecto a las leucemias mieloides agudas. Pero bueno, tampoco es para que te rompas la cabeza. Cualquier leucemia aguda puede tener tanto crecimiento de blastos que condicione una percepción como si estuviera doliendo dentro del hueso, ¿sí? Dolor óseo. No, las leucemias no son la única causa de dolor óseo, pero ciertamente pueden causarlo. Hay un signo muy interesante que es el signo de Craven, en el que el paciente que tiene leucemia aguda, cuando se le percute en el esternón, en el cuerpo del esternón, o se le percute en la diáfisis de un hueso largo, suelen tener mucho más dolor en esa área cuando se les percute. Eso se llama signo de Craven y no sugiere que hay una exageración de células blásticas en esos espacios medulares. Otros datos que podemos encontrar en la exploración física es la palidez tegumentaria, equimosis, que son sangrados en el tejido de la piel, petequias, ¿sí? Puede haber crecimiento de ganglios, chicos, algo muy interesante, ganglios, y también puede haber crecimiento de órganos como el hígado. ¿Por qué pongo esto? Cualquier síntoma puede ser un indicio de emergencia médica en los pacientes con leucemia. Esto lo pongo porque los pacientes con leucemias agudas que no las están dando tratamiento, de verdad pueden tener una infección y como su sistema de defensa está afectado, pueden fallecer por una infección que para nosotros que no tengamos la patología no nos afecte, chicos. ¿Dale? Un catarro puede ser mortal para un paciente con leucemia, una diarrea podría ser mortal para un paciente con leucemia. Y para una persona que no padezca leucemia, pues probablemente no le pase nada, ¿no? Y vean ahora el común denominador del cuadro clínico de las crónicas. Vean ese denominador, la palabra insidioso, la palabra crónico. El cuadro clínico se instaura de forma lenta, paulatina y de mucha duración. Por eso dice allá que el cuadro clínico se da de meses a años, ¿sí? Incluso se ha visto que puede ser asintomática, sobre todo la leucemia linfoide crónica, pudiera ser asintomática, o sea, puedes no tener absolutamente ningún dato clínico, incluso ahí dice, o sea, detectarse algún dato clínico o bioquímico de forma incidental mientras se evaluaba al paciente por otras causas. Yo he visto muchas veces que los pacientes con leucemia crónica, yo los vi en el hospital por otra cosa, o sea, fueron por una cosa que a veces no tiene que ver con la leucemia, pero como le tuvimos que hacer estudios de laboratorio, biometrías hemáticas y todo eso, en ese momento descubrimos que tenía una problemática ahí.
De verdad, chicos, o sea, a veces es de forma sin querer, eso significa incidental, que tú no buscabas eso y de casualidad lo encontraste, ¿sí? Ahora, si bien es cierto que a menudo están asintomáticos, sobre todo las leucemias linfoides crónicas, es cierto también que sí pueden haber algunos síntomas, aunque no sean tan llamativos. Por ejemplo, síntomas de hipermetabolismo como astenia, pueden perder peso. Estos pacientes sí pueden presentar un poco de sudoración, ¿sí? Pueden desarrollar una anemia, no tan marcada, pero pueden desarrollarla, ¿sí? Aquí está, igual vean cómo la linfoide aguda lo puede presentar, ¿sí? Eso es lo mismo, vean cómo la leucemia mieloide crónica también parecido a la linfoide, ¿no? Que te dice hasta 20 a 40% están asintomáticos al momento del diagnóstico. Y te dice, es muy común que el diagnóstico se relacione con algún hallazgo de laboratorio que motivara a buscar más, que conllevara a llegar al diagnóstico de leucemia, lo que yo les decía. Ok, aquí yo hice un comentario en este cuadro muy interesante. Vean qué hice. Yo puse síntomas B. Síntomas B. Y te dice, los síntomas B son característicos de los linfomas. No esperado en las leucemias agudas y puede presentar algunos síntomas en leucemias crónicas. ¿Cuáles son los síntomas B, chicos? Los síntomas B son presentar fiebre, diaforesis nocturna muy abundante y pérdida de peso involuntaria, ¿sí? Los pacientes que tienen leucemias agudas no se esperaría que tengan síntomas B. Digo, tampoco es como que no puedan tenerlo de forma absoluta, pero no es lo esperado. En cambio, en los linfomas sí, y en las leucemias crónicas sí puede ser, ¿sí? Ok. Vean cómo los pacientes que tienen sobre todo la leucemia linfoide, es bastante común que el paciente tenga linfocitosis en la sangre periférica. Los pacientes con leucemias crónicas linfoides muchas veces tienen leucocitosis o siempre tienen leucocitosis expensas de linfocitos que están altos, ¿sí? Y sabemos que esta enfermedad tiene progresión de la enfermedad cuando vemos que ya empieza a desarrollar anemia o que progresa a estar de no tener a empezar a presentar síntomas B, si no tuviera y empieza a desarrollar crecimiento del hígado o el vaso, o sea, hepatoesplenomegalia, o el hecho de que empieza a tener más ganglios cuando no los tenía, son datos que sugieren que esta enfermedad está progresando, que está avanzando. En una enfermedad más avanzada, pueden desarrollar trombocitopenia, que son plaquetas bajas, infecciones de repetición, ¿sí? Recordemos que las infecciones de repetición en la leucemia linfoide crónica es porque sus células plasmáticas no producen suficientes inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos. Recordemos que estas no tienen células plasmáticas funcionales. Una particularidad, chicos, que tiene la leucemia mieloide crónica, tiene una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? La leucemia mieloide crónica se puede dividir clínicamente en tres fases. Tenemos la fase crónica, que sucede en el 85% de los pacientes, o sea, de hecho, los pacientes, lo común es que los diagnostiquemos en esta fase, ¿sí? Y vean que dice el diagnóstico de las leucemias mieloides crónicas, el 85% de los diagnósticos se hacen en estas fases.
Suelen ser asintomáticos o tienen poquitos síntomas. Lo que siempre van a tener los pacientes son leucocitosis, ¿sí? Eso siempre lo van a presentar, pero van a tener un incremento de las células jóvenes o células de maduración intermedia. ¿Se acuerdan? Las que están después de ser blasto. Como que ya pueden diferenciarse. Recordemos que en su fisiopatología estas sí se pueden diferenciar, a diferencia de las blastos de las leucemias agudas. Es bastante común que el paciente presente en la fase crónica algún crecimiento de algún órgano, principalmente el vaso, ¿sí? Por eso pongo ahí en mayúscula. Lo que no sería esperado sería la presencia de blastos en la sangre de la médula ósea, ni en la sangre, desarrollar una fase acelerada, ¿sí? Que es cuando te das cuenta porque clínicamente si ya tenía el crecimiento de vaso e hígado, crece más, hay un incremento del crecimiento. Muchas veces por esos crecimientos en el cuerpo el paciente se le quita el hambre porque ocupa mucho espacio y disminuye el tamaño de donde está el estómago, ¿sí? Se pueden infiltrar sitios que no estaban afectados, como por ejemplo el sistema nervioso u otros órganos, ¿no? Aquí pudieran haber un incremento de las células blásticas en sangre periférica y médula ósea, pero sin llegar a criterios de leucemia aguda. Y ya la fase blástica se llama fase blástica porque el paciente ya desarrolla la presencia de blastos que superan el 20%. Dicho de una manera un poquito coloquial, es como que un paciente con leucemia crónica desarrollara una leucemia aguda sobreagregada. Dicho de una manera un poquito más, para que sea más fácil de comprender lo que estoy diciendo, ¿no? Y vean que dice acá, esta fase suele suceder en el 80% de la evolución natural de los pacientes con leucemia mieloide crónica sin tratamiento, ¿no? ¿Y cuál es esa leucemia aguda? Lo más común es que desarrollen en el 75% de los casos una leucemia mieloide aguda y solo en el 25% de los casos desarrollan leucemia linfoide aguda. Bien. Si yo tuviera que concluir con el cuadro clínico, ¿qué les podría yo dejar a ustedes de mi experiencia? Se los voy a decir. Los pacientes que tienen una leucemia aguda, chicos, tienen una problemática de síntomas que suceden bastante rápido, diría yo que en días, me atrevo a decir que menos de 4 semanas, el paciente ya tiene un montón de síntomas muy malos, sangrados, infecciones, anemia, todo lo que cause manifestaciones de síndrome como síndrome anémico con o sin, síndrome hemorrágico con o sin síndrome infeccioso, lo pueden tener los pacientes con leucemias agudas. En cambio, los crónicos, les repito que muchas veces o no tienen ningún síntoma los pacientitos o los tienen tan leves que no genera una necesidad de ir a consultar. Por ejemplo, a veces se sienten un poquito más cansados, se ven ligeramente pálidos, bajaron un poquito de peso en el cabo de varios meses, pero a veces no les llama la atención, no van. Generalmente van al hospital porque se cayeron y como se cayeron de casualidad se fracturó su brazo, van al doctor y el doctor les pide laboratorios y es cuando se da cuenta de que está algo erróneo en sus laboratorios y eso motiva mayor búsqueda, ¿sí? Y como dicen por allá, el que busca encuentra, ¿no? Y aquí, ahora vamos a ver los laboratorios, algo que siempre confunde a los alumnos. Siempre, todo el tiempo, yo cuando era alumno no entendía esto, pero ya ahora ya lo entiendo y se los voy a explicar. Quiero que mis alumnos entiendan cuándo pensar en un paciente con leucemia cuando vean los laboratorios. ¿Vale? Yo quiero que mis alumnos puedan con esto. Entonces, vamos. Error número 1. El error número 1 de un paciente que tiene leucemia, perdón, de un alumno cuando está aprendiendo leucemias, el error número 1 es pensar que un paciente con leucemia va a tener siempre los leucocitos o bajos
o siempre altos. Error número 1. Así que se los voy a decir de una forma concisa. Concisa. Las leucemias agudas pueden tener leucocitos tanto altos, tanto bajos o tanto normales. Así que no nos podemos fiar de los leucocitos para pensar en tomar una decisión. Ahora, las leucemias crónicas, ciertamente para cuando las diagnosticamos, ciertamente, sí es cierto, todas van a tener los leucocitos más elevados, ¿sí? Al menos más de 12,000, que es lo que ponemos como punto de corte. Siempre. Entonces lo voy a volver a repetir. Las leucemias agudas no te puedes fiar si porque está alto, bajo o normales los leucocitos para tomar una idea o decisión de si es aguda o crónica. Porque las agudas pueden estar normales, altos o bajos. En cambio, las crónicas ciertamente siempre van a estar altos. Esa es una diferencia muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puse que los leucocitos en la leucemia linfoide pueden estar normales, altos o bajos. Y aquí me gustó más porque la mieloide hasta les puse en qué porcentaje van a estar en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de la leucemia mieloide aguda va a haber leucocitosis, si es cierto, pero en un porcentaje menor puede haber leucocitos bajos o leucocitos normales, ¿sí? Algo interesante, chicos, algo interesante que no sucede en las agudas es el hecho de que en las crónicas sí pueden tener un predominio, ¿sí? Sí pueden tener un predominio. Recordemos que la mutación sucede desde célula madre multipotencial, entonces guarda todavía su posibilidad de diferenciación celular, pero siempre suele tener una predilección, ¿no? Por ejemplo, en la leucemia linfoide crónica, siempre van a haber leucocitos elevados, leucocitos totales elevados y muchas veces va a ser a expensas de los linfocitos, ¿sí? Para que ustedes sepan, chicos, los linfocitos normales van de 1,500 a 2,500, 3,000, pero estos pacientes comúnmente tienen más de 5,000 linfocitos por mililitro, ¿sí? Vean qué interesante, es un dato que les puede llamar la atención en la biometría hemática. Ah, claro, no así se hace el diagnóstico, pero ciertamente tener este hallazgo en una biometría hemática te debe de llamar la atención. Ahora, los pacientes que tienen una leucemia mieloide crónica también siempre van a tener los leucocitos elevados y van a haber varios tipos de leucocitos en varias etapas de maduración. Por ejemplo, podríamos ver promielocitos, mielocitos y metamielocitos. ¿Ven? A lo que me refiero es que, a diferencia de la normalidad, ¿qué es lo normal? Que tú veas neutrófilos maduros, monocito maduro, eosinófilo maduro, que tú veas ya bien diferenciados. Pero en los pacientes con leucemias crónicas, específicamente la mieloide crónica, es factible que el paciente presente varios estadios evolutivos de los leucocitos de la estirpe mieloide, pero en vez de que estén en la médula ósea donde sería lo esperado, van a estar en la sangre periférica, algo que no debería de ser, ¿sí? Y va a haber, puede, pero no es obligatorio, que haya varios leucocitos en estadios evolutivos diversos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, y no puse todos, pero pueden haber más, ¿sí? Y te dice acá, predominantemente neutrófilos, también eosinófilos y basófilos. De hecho, nos dicen que algo que puedes darte cuenta es que puede haber eosinofilia, o sea, eosinófilos elevados y basofilia. Algo característico de las leucemias linfoides, no de las mieloides, de las linfoides, en la sangre periférica se puede ver linfocitosis a expensas de linfocitos que son maduros pero pequeños. Lo que nunca vas a ver en una linfoide, a diferencia de una mieloide, que existe la posibilidad, es que la leucemia linfoide crónica jamás va a presentar blastos, jamás, nunca, ¿sí? Estas fases que les mostré, estas fases, de fase blástica y fase acelerada, son para leucemia mieloide
crónica, pero no para la linfoide crónica, ¿sí? Nunca habrá blasos. Puede haber en el frotis de sangre periférica, puede presentarse las manchas de Gumbrecht o sombras nucleares que generalmente son por la ruptura de los linfocitos que están frágiles cuando se cubren con el cubreobjetos. ¿Sí? A ver, lo voy a volver a repetir, no quiero errores. Las leucemias agudas, no importa cómo estén sus leucocitos porque pueden estar normales, altos o bajos. Y las crónicas siempre van a estar altos los leucocitos. Dale, espero que se les haya quitado ese estigma, esa idea errónea de que viendo los leucocitos diagnosticas leucemia. Error, no diagnosticas leucemia viendo una biometría hemática, por favor. No. Claro, puede haber hallazgos que me ayuden, me sugieran, me hagan pensar, pero no diagnosticar una leucemia, por favor. Luego tenemos la hemoglobina. ¿Cómo va a estar la hemoglobina? Aquí está un poco más fácil porque tendríamos que saber qué tipo de anemia, perdón, me equivoqué, qué tipo de anemia. Pues bueno, la hemoglobina normal es de 2 en mujeres y más de 3 en hombres. ¿Sí? Y los pacientes que tienen leucemias, tanto agudas como crónicas, es muy probable, que tengan anemias de tipo arregenerativo o hiporregenerativo con índices de reticulocitos menores a 2, 2.5 y que sean normocíticas normocrómicas, o sea, que tengan volúmenes corpusculares menores, digo, entre 80 y 100. Sí, normocrómicas, ¿vale? También es bastante común eso. De manera global, vean cómo se puede presentar. Vean cómo van a estar, chicos. Prácticamente siempre van a estar bajas, ¿no? Vean que dice casi siempre anemia, casi siempre. Aunque la linfoide crónica dice puede estar normal de forma inicial o puede estar baja, pero jamás va a estar elevada, ¿no? Y en la mieloide crónica también lo mismo, puede haber anemia, pero nunca elevadas. La clave es que aquí siempre va a haber, lo más probable es que haya anemia, ¿sí? Luego, las plaquetas. Las plaquetas también algo bastante parecido a la hemoglobina, casi siempre va a estar baja, casi siempre va a estar baja. Casi siempre va a estar baja, ¿sí? Aquí el único que está chistoso es la leucemia linfoide crónica, que aquí puede estar normal de forma inicial o puede estar baja, pero nunca elevada. Y te dice la trombocitopenia, si hay trombocitopenia, hay que sospechar que ya hay infiltración de la médula con infiltración medular. O sea, como quien dice, se esperaría que bajo y podría variar. Dale, variar. Ahora, una de las preguntas o cosas que siempre nos preguntamos cuando hablamos de leucemias es, ¿tiene que tener crecimiento del hígado? ¿Tiene que tener crecimiento? Las cosas que siempre nos preguntamos cuando pensamos en cáncer como este. O cómo está si hay adenopatías, ¿no? Adenopatías. Pues ahí se los voy a decir. Se los voy a decir claro para que me entiendan. Miren, no es obligatorio que haya crecimiento del hígado, del vaso o haya ganglios crecidos. No es obligatorio. De hecho, muchos pacientes ni nos damos cuenta si es que lo tienen, sea porque no los exploramos bien, sea porque no lo tienen. Pero cierto es que pueden desarrollarlo. Pueden tener crecido el vaso, pueden tener crecido el hígado, pueden tener crecido los ganglios. Ahora, yo les comparto mi experiencia y les voy a decir algo. No tomes una decisión de pensar en leucemia o no, o en linfoma o no, solo puramente porque tenga crecido el vaso, el hígado o los ganglios.
No tomemos una decisión de qué pensar si solo es algo aislado. Tienes que tomar en consideración todos los detalles que te estén dando del paciente para tomar una sospecha diagnóstica, ¿sí? Porque si nos vamos ahí, que tengas un paciente con pérdida de peso y ganglios crecidos, puedes decir, ah, es un linfoma. Oye, pero puede ser una leucemia, ¿no crees? Oye, pero puede ser, por ejemplo, tuberculosis, ¿no crees? Oye, pero podría ser VIH, ¿no crees? Entonces, mi experiencia para ustedes es, no tomes una decisión en un caso clínico solo viendo solamente que si tiene el vaso crecido, el hígado crecido o los ganglios crecidos. Es un error garrafal, ¿sí? Entonces, lo que tiene es que, y ya, es todo. No se rompan la cabeza, no se martiricen, puede haber, puede no haber. Cuando tengas un paciente que pienses en leucemia, búscalo, explóralo, ve si hay, pero no tomes una decisión aislada porque veas la presencia o ausencia de estos crecimientos. Sin embargo, les voy a dejar una de mis datos, igual algo de mi experiencia es las que comúnmente tienen ganglios crecidos, ahí les voy a decir, las que comúnmente tienen ganglios crecidos suelen ser las que tengan estirpe de linfocitos. Por ejemplo, si ven adenopatías en negritas, van a ver que dice común, común. ¿Y quiénes son esas columnas? ¿De quiénes son esas columnas? De la leucemia linfoide aguda y también la columna de leucemia linfoide crónica, ¿cierto? Entonces son linfocitos. Los que son de estirpe linfoide más probablemente tengan crecimiento o puedan tener crecimiento de ganglios, ¿dale? Sin importar de dónde, chicos, no se rompan la cabeza, con que haya ganglios crecidos es suficiente. Ahora, esplenomegalia o hepatomegalia. El esplenomegalia es crecimiento del vaso. Veamos y démonos cuenta que es bastante común, digamos, entre las leucemias. Vean cómo sí lo dice. Sí puede haber, ¿dale? Sí puede haber. Hepatomegalia también es común en todas prácticamente, pero principalmente en ninguna. En todas puede darse. Riesgo de infecciones. Aquí esto es un común denominador. Todos los pacientes con leucemia tienen más riesgo de infecciones por motivos fisiopatológicos múltiples, principalmente en las agudas. ¿Por qué, chicos, en las agudas? Piénsalo. Son blastos. Los son funcionales. Si hay más blastos que células normales que hagan su trabajo, claro, van a entorpecer el funcionamiento de las poquitas que queden. Y lo mismo pasa, no lo mismo pasa, en las leucemias crónicas se agrega el hecho de que sí pueden haber leucocitos más diferenciados, pero funcionalmente que no funcionan adecuadamente. Ahora quiero que pasemos a cómo hacer el diagnóstico, algo esencial, esencial. Y para eso se los quiero platicar antes de mostrarles en el cuadro. Miren, chicos, quiero dejar muy claro, muy extremadamente claro cómo diagnosticar leucemias. Yo quiero que mis estudiantes tengan mucha confianza cuando hablen de leucemias. No quiero que titubeen, no sepan qué van a decir. No, no, no. Mis estudiantes tienen que ser capaces de hablar con confianza acerca del diagnóstico de una leucemia, sin errores. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una leucemia? Pensemos. La problemática surge de una célula madre que muta. ¿Dónde está? En la médula ósea. ¿Dónde está la médula ósea? En la cavidad medular. Oh, wow. Entonces, ¿cómo podría ser el método diagnóstico más efectivo? Tu cerebro te dice, ir y buscar en la cavidad medular. No, no eso te dice tu sentido común. Oye, la problemática es en una célula madre, mutó, se está proliferando erróneamente muy rápido. Ocupa espacios, está funcionalmente anormal. ¿Dónde está? Ah, pues en la, busco allá. ¿Sí? Entonces, todo de las leucemias agudas empieza
sacando tejido hematopoyético, que para fines prácticos es bastante parecido a la sangre, pero su composición de elementos formes. Permítame un segundo. Bueno, hola. Sí, solo que hoy voy a estar extremadamente ocupado, mami, en extremo, así supremo. Pero sí, sí voy a estar. Físicamente voy a estar, aunque mi mente no va a estar, pero sí voy a estar. Sí, no, no me dio tiempo, no he podido desayunar ni, no he comido. Solo café y una coca con cafeína. Gracias. Gracias, mami. También ya vino Diego y Mercedes, dice que están de vacaciones, Mercedes, y ya está de vacaciones. Diego vino, están ellos acá. ¿Qué te iba a decir? Muchas gracias, mamá. Sí, disculpe, es que hoy, de verdad, sobre todo hoy, como ya casi acaban las clases, están así, es un show tremendo. Ahorita estoy dando clase. Dale, mami. Bueno, bueno. Ah, gracias, muy amable. Bueno. Bueno, les estaba tratando de explicar. A ver, muy claro, muy claro. Entonces, agarras una aguja especial. Obviamente no es algo que hagas en tu consultorio, ¿verdad? O sea, normalmente se hace en un centro, en un hospital, una clínica, así bien. O bueno, podría ser en un consultorio, pero obviamente tendría que ser un consultorio muy bien, ¿cómo se dice? Adecuado y así, todo muy fresa, ¿no? Bueno, el caso es que te pican y te sacan tejido de puede ser de la cresta ilíaca, ¿sí? Y eso que te sacan una cantidad, una jeringota, para que metan en varios tubitos para que se manden a estudiar, ¿sí? Se mandan a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar en un paciente con leucemia? A ver, se le tiene que hacer el aspirado de médula ósea y se tiene que sacar un tubito, que ese tubito va a servir para que se manda a un hospital en Estados Unidos, creo que también en México lo hacen, para que le hagan una evaluación cromosómica, o sea, un cariotipo, ¿sí? Y también se hacen estudios citogenéticos. Los estudios citogenéticos, células, células, genes, código genético. Citogenético y correlativo a estudios genéticos de células, relativo al estudio de material genético en las células, ¿no? ¿Cómo se estudian los genes? Se preguntarán ustedes. Bueno, hay muchos métodos. Uno es la cariotipificación, que es muy a grosso modo, porque solo puedes ver los cromosomas cuando las células nucleadas se están multiplicando. Los ves, los tomas, bueno, no los tomas, fotografían y los acomodan y te dicen cómo están los cromosomas, si está quitada una patita, si se le suma un cromosoma, si aparecieron pedacitos de cromosomas donde no habían. Eso hace la cariotipificación. Otra forma de estudiar los genes en ese tubito de sangre que sacaron es buscando mutaciones específicas. Obvio, tú tienes que saber qué mutación quieres buscar. Tú la tienes que saber para que tú le digas al laboratorio, hola, buenas tardes, ¿me puedes decir si esta muestra de sangre que te traje tiene la mutación del cromosoma Filadelfia? Bueno, no se dice mutación del cromosoma Filadelfia, se dice, quiero que me digas si esta muestra de sangre presenta la presencia de un gen dimérico de fusión tal que ese es en realidad es lo que es el gen que se forma por la translocación del cromosoma 9 y del cromosoma 22. Pero tranquilos, como médicos generales no tienen que saber eso así de memoria. Simplemente el que sí lo tiene que saber de memoria es el hematólogo, ¿verdad? O el internista. Bueno, el punto es que le pides, por favor, búscame el cromosoma Filadelfia, ¿no? O la mutación. Porque ustedes van a decir, ¿y qué chocantez de estar buscando mutaciones? ¿Qué te importa, no? No son chocanteses, sino que en algunos tipos de leucemias, la presencia de ciertas mutaciones apoya el diagnóstico de un tipo de leucemia, como el caso de la leucemia crónica mieloide.
La leucemia mieloide crónica se diagnostica buscando un gen mutado que es que deriva de la translocación del cromosoma 922, genera un gen. Ese gen es anómalo, ¿eh? ¿Sí? Y vean cómo sirve para el diagnóstico, pero en el caso de las leucemias agudas, más que para el diagnóstico, sirve para el pronóstico. Si las tienes, te va bien. Entonces no las memoricen, el libro las dice, pero no las memoricen. Bien, otro de los tubitos de sangre, otro de los tubitos que sacaste, ¿se acuerdan que nos quedamos en la parte de que sacamos un aspirado de médula ósea? Otro de los tubitos se va a mandar para un estudio especial que no se hace en México. Creo que sí se puede, pero no confiamos en nuestro país y lo enviamos a Estados Unidos. Y lo enviamos a Estados Unidos, en varios de los laboratorios de Estados Unidos, y ahí nos hacen un estudio que se llama la tecnología para hacerlo se llama citometría de flujo. Citometría de flujo. Citos, célula. Metría, medición. Flujo, flujos. Utilizo flujos para medir las células. Pero no es que las midamos, es que determinamos el tipo específico de célula la cual tú me hayas dado la muestra. ¿Dale? Tú le das la muestra de médula ósea al laboratorio y el laboratorio te va a decir, doctor, usted me trajo una muestra de sangre. De la muestra de sangre yo le voy a decir todos, escúchelo, todos las células diferentes que hay en esta muestra. ¿Le parece bien o no le parece bien? Me gusta, dámelo. Bueno, tú le das la médula ósea porque estimas que ahí haya células enfermas. Y te van a decir, dependen de qué células enfermas están ahí. ¿Y saben cómo lo dicen? ¿Cómo lo saben? Porque este estudio también se le denomina inmunofenotipo o inmunotipificación. Inmunofenotipo o inmunotipificación. Lo que hacen es buscar en la membrana de las células, cualquiera, eritrocitos, leucocitos, lo que tú quieras, buscan todos los marcadores de superficie. Un marcador puede ser un carbohidrato, un lípido, un glucolípido, un carbohidrato con azúcar, un azúcar con lípido, no importa, pero ya se sabe, hay como una enciclopedia grande de qué marcadores naturalmente tiene que tener un eritrocito maduro, qué marcadores tiene que tener un proeritroblasto, qué marcadores tiene que tener un metamielocito, qué marcadores tiene que tener un linfocito maduro, qué marcadores tiene que tener un linfocito en cooperador, no sé qué, ya están. Ustedes no lo memorizan, no se rompen la cabeza, nadie lo hace, pero lo que hace esta máquina es determinar mediante lo que se va buscando de patrones en las membranas celulares, se llaman CDs o CDs, como, no sé si se acuerdan de Ross Paulina que mencionaba, sí, esta célula expresa CD23, CD55, CD14, CD8, CD13, 12, no sé. Se llaman CDs porque viene del inglés Cluster Designation, que quiere decir marcadores de designación o racimos de designación. Entonces, dependiendo el patrón que tú tengas, te va a decir o te va a permitir saber qué tipo de célula tú estás viendo, ¿sí? Este estudio es muy importante, la inmunotipo, dice específicamente de qué célula, cuál es la célula oncológica por la cual tú tienes ese cáncer. De dicho de otra manera, es la mejor forma de saber, bueno, hay mejores formas, pero eso es como de las mejorcitas, para saber qué tipo de célula es la que está mutada y se está multiplicando como loca. Dale. Entonces, ustedes seguro se están diciendo, oiga doctor, ¿y esa es la manera como sabemos cuál es la célula que causó el cáncer de un paciente? Sí. Por ejemplo, si tú tienes
Voy a decir un ejemplo, chicos, para que me entiendan la relevancia de este estudio. Tú tienes a un familiar. Ese familiar se empezó a sentir mal. Le hacen una tomografía, bien que tiene una bola en el pulmón y el doctor te dice que parece que es un cáncer. Y el doctor te dice que la mejor forma de saber si es un cáncer es pinchar la bola, quitar un pedacito y estudiarla. ¿Qué estudio creen que hacen para saber cuál es la célula realmente problemática? Sí, hacen una biopsia y de esa biopsia toman un pedacito para mandar a inmunotipificación o inmunofenotipo y nos pueden decir cuál es la célula que está ahí mutada. Y les voy a decir un ejemplo. Resulta que en esa bola del pulmón sale que es una célula mamaria. Célula mamaria en el pulmón. Y ustedes van a decir, a ver, cerebro, piensa, ¿debe de haber células mamarias en mi pulmón? No. Y es claro que es cáncer de mama, pero que ya hizo metástasis a pulmón. Y por eso encontramos una célula mamaria mutada dentro del pulmón. Esa es la manera como los doctores tenemos para orientarnos hacia qué tipo de cáncer o dónde está el origen del cáncer. Bueno, pues aquí regresando a leucemias, pues nos va a decir el subtipo. Por ejemplo, ¿vieron eso que les mostré de subtipos celulares? Leucemia M2, M3, M4, M1. Eso se sabe con exactitud gracias a la inmunotipificación o inmunofenotipo realizada mediante un estudio que se llama citometría de flujo. ¿Sí? Luego nos quedamos con que hay otro tubito de la médula ósea. Ese otro tubito es para estudios moleculares, pero eso no se hace lamentablemente en México. Tristemente, no se hace en México, no lo tenemos, es una tristeza muy fea, pero no lo tenemos, ¿sí? Y son estudios de sustancias derivadas de mutaciones y todo ese rollo, ¿vale? Estudios moleculares. Bien, y por último, son 3 tubitos, y uno de los y ya estuvo, 3 tubitos, y un poquito de lo que te quedó en la jeringuita antes de que lo inyectes a los tubitos, un poquito, el hematólogo, que es el especialista que ve esto, lo extiende en un cristal y lo tiñe, bueno, hace todos los pasos para teñir y todo ese rollo, y luego lo pone en el microscopio de luz y va a ver las características morfológicas de esa célula de la médula ósea, sus características. Y solo con las características que el especialista puede tener la idea, es una célula linfoblasto o un mieloblasto. ¿Vale? En realidad esto de ver en microscopio nos sirve mucho principalmente para las leucemias agudas, porque vamos a ver blastos, pero resulta que los blastos mieloides tienen ciertas características en cómo se ven. Y los blastos mieloides tienen sus características. Si vieron mi video, lo habrán escuchado. Los blastos mieloides los blastos mieloides tienden a tener más citoplasma que los linfoides, los linfoblastos. Los blastos mieloides tienen como gránulos o como que está sucio el citoplasma, a diferencia de los linfoblastos que normalmente se ve limpiecito el citoplasma, hasta brilloso, transparentoso. Y los mieloblastos pueden o no presentar unas estructuras en forma de palitos, que a veces hasta se cruzan, ¿sí? ¿Sí? Son bastones de Auer o cuerpos de Auer, ¿sí? Eso es característico de los linfoblastos mieloides. Ahora, la Organización Mundial de la Salud dice, si el paciente tiene mayor o igual a 20% de porcentaje de blastos en sangre de médula ósea, ese paciente ya le diagnosticamos leucemia aguda, ¿sí? ¿Cuál? Bueno, ¿cuál? Va a depender de qué tipo celular parezca, si de estirpe linfoide o de estirpe mieloide.
Y aún así que parezca más linfoide que mieloide, se le tienen que hacer la evaluación de los tres tubos que les dije que se toman de la médula ósea. Dale, estudio citogenético, estudio inmunofenotipo y estudios moleculares. Dale. Ahora, las leucemias crónicas tienen sus particularidades de las cuales ahorita voy a hablar. Pero yo voy a hacer unas preguntas a ustedes a ver si me entendieron, a ver si lo entendieron. A ver, Ernesto, el paciente que tiene leucemia linfocítica crónica, ¿tú crees que yo necesito hacerle un aspirado de médula ósea para buscar blastos? No, porque lo que deberíamos buscar en una leucemia crónica serían células ya maduras o que se diferencian en otro tipo. Exacto. Por eso cuando vean mi cuadro dice que no es imperativo. O sea, punto número 1. Para diferenciar agudas de crónicas de manera muy general, las agudas vas a ver blastos más de 20% en la médula ósea. Las crónicas, no. Las agudas, sí. Diagnosticamos con blastos en sangre de médula ósea en agudas. En crónicas, no. Muy bien. El siguiente punto es que las crónicas... bueno, hay otra pregunta. Esta pregunta es para David Jesús, que desconozco por qué algunos me salen aquí, no todos. Veo que hay más, pero no aparecen todos en la pantalla. Pero bueno, David Jesús Vela Ordóñez. Una pregunta, David Jesús Ordóñez. La pregunta es... ya me acordé. David Jesús, ¿podría haber blastos en la sangre periférica o solo pueden estar dentro de la médula ósea? Pregunta. Solo estarían en la médula ósea. Ok, bien, eso no lo expliqué, pero qué bueno que hice la pregunta para que se los explique. Sí es cierto que cuando empieza la problemática de las leucemias agudas, sí, claro, es cierto, están en la médula ósea y permanecen principalmente en la médula ósea. Pero chicos, hay situaciones donde está tan llena la médula ósea, ya está tan llena de blastos en extremo, ya insoportable, que las canijas migran a través del sinusoide. De los sinusoides que tiene la médula ósea, se meten al sinusoide y del sinusoide pasan a la sangre periférica. Entonces, ¿puede haber blastos en sangre periférica en las leucemias agudas? Sí, sí, sí puede haber. Puede presentarlo, sí. No siempre, pero puede haber. Por eso, a ver, chicos, cuando a veces ustedes pidan un frotis de sangre periférica, ojo, frotis de la sangre periférica, puede pasar que les digan que hay blastos. Tranquilos, tampoco digan, ya, es una leucemia. No, tranquilos. Por razones múltiples, a veces la médula ósea se desespera y saca células. Aquí lo interesante sería ver la cantidad. En la sangre periférica se cree que no deben de haber más de 5 a 10% de células blásticas. No habría razón de ser que haya más que eso, hasta de forma ocasional. ¿Vale? Dicho de otra manera, si ustedes tienen más de 5% de blastos en la sangre periférica, sí, claro, preocúpate. Oye, esto no me gusta nada. Pon tú, como médico general, pudiera pasar que no
por la expertise, tú no hagas el aspirado de médula ósea porque lo hacen los hematólogos. Sinceramente, es más, no lo hace el internista, lo hace el hematólogo, ¿sí? Entonces, tú no lo vas a hacer, pero como médico general, puede ser que le pidas a bien, porque estabas abordando una anemia, ¿verdad? Dijimos que cualquier anemia se aborda con índice de reticulocitos, biometría hemática para ver volumen corpuscular medio y concentración de hemoglobina, ancho de distribución eritrocitaria, y pides índice de reticulocitos. Entonces, si el paciente en el frotis te dicen, no, pues que tiene blastos, si tiene más de 5%, claro, te debes de asustar, preocupar, porque lo más probable, o quizás, es que el paciente sí tenga una leucemia aguda. Entonces, respondiendo a la pregunta, pudiera ser que haya, no es imperativo que hayan, pero pudiera ser, ¿vale? Muy bien, David. Y ahora, algo interesante es que, a diferencia de las agudas, las crónicas no es obligatorio al 100% que hagamos un aspirado de médula ósea. Entonces, chicos, esta es una pregunta, no porque hayan leído, sino es una pregunta de sentido común. Si no hay blastos, porque en su fisiopatología no es común que haya el desarrollo de blastos. Entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿en qué se basa el diagnóstico entonces de una leucemia crónica si no voy a ver blastos? ¿En qué se basa? ¿Qué piensan? No me importa si no lo leyeron, quiero que contesten lo que su cerebro cree y ya yo les explico. ¿Qué piensan? Nivel de leucocitos. Nivel de leucocitos, nos puede orientar muy bien. ¿Qué más? El nivel de leucocitos nos va a orientar mucho, muy fuerte, porque siempre van a estar elevados. Entonces, eso nos va a llamar la atención. En la práctica diaria, algo que pasa muy comúnmente, chicos, es que como vemos los leucocitos muy alterados, ¿qué es lo primero que piensa el doctor cuando ve leucocitosis? Lo primerito, pum, 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 infección, ¿cierto? El médico cuando ve leucocitos piensa en infección, pero aplicado a un contexto como el que tenemos, ya platiqué de las leucemias, sí podríamos imaginar que pueda ser una leucemia, pero necesitamos algo más para precisar el diagnóstico. ¿Qué más? ¿Qué podría ser para Paula? A ver, David, vi que David se conectó. ¿Puedes decirlo, David? No te vayas, no te vayas. Los aspectos citológico y las formas de borde. ¿Las qué? Perdón, lo último no lo entendí. Formas de borde y el aspecto citológico. A ver. Te voy a dar un crédito parcial porque si tú le haces un frotis a un paciente con leucemia crónica, ¿qué habría de diferente con un frotis de una persona sana? Bueno, primero la persona sana tendría células principalmente maduras y ya. Una persona con una leucemia crónica muy probablemente, y sobre todo la leucemia mieloide, probablemente tenga hasta otros estadios de maduración o diferenciación. Sí, claro, no deberían estar en sangre periférica, deberían estar en la médula ósea, pero como ustedes son estudiantes, todavía no saben que hay otras enfermedades como infecciones que estimulan a la médula ósea para que saque otros tipos de células leucocitos en diferentes estadios de maduración. Por ejemplo, una infección muy severa obliga a la médula ósea a que se desespere y, por favor, rápido, todos salgan a pelear contra esa bacteria y los leucocitos dentro de la médula ósea dicen, oye, pero es que son unos niños, mira, ese ni bigote tiene, mira, él ni pistolas tiene, no lo saques. Pero la médula ósea, como es el capitán, va a decir, oye, ¿sabes qué? A mí me importa un chorizo que no esté preparado para la batalla, tiene que salir. Entonces salen y podría ser que encontremos otros leucocitos quizás no maduros en la sangre periférica. Entonces, no puede ser solo eso, algo más. ¿Qué más podría ser? Paula, te iba a decir plaqueta, pero dije no, ¿qué tal si se ofende? Porque así te tienes puesto en el WhatsApp.
Paula. Creo que no está. Pues, no sé, los marcadores. Los marcadores, muy bien. ¿Qué más? Y lo mismo, alteraciones genéticas. Ah, bueno, creo que eso. ¿Qué pasó, Irene? ¿Eso ibas a decir? Sí, o sea, buscar en la mieloide, por ejemplo, la translocación 922. Claro, claro. ¿Qué es la translocación? Es una alteración cromosómica. ¿Y qué es el gen dimérico? Guárdalo rápido ahorita que termine de dar clases. Ahorita que termine de dar clases, máster. El gen dimérico, ¿no? O el gen de fusión. ¿Por qué se llama gen de fusión? Curiosamente se llama gen de fusión porque en el cromosoma 9 está, ay, no me acuerdo si está ahí el ABL, no me acuerdo, pero en el en el cromosoma 9 debe de estar un gen, que puede ser el ABL o el BCR, que no me acuerdo cuál es cuál, y en el cromosoma 22 está el otro gen que puede ser ABL o ABR, que no me acuerdo, X. El caso es que cuando hay la trans es a través, localidad. La translocación, o sea, como que se cruzan unas cosas y se juntan esos dos pedacitos de genes y forman un solo gen, por eso se llama gen dimerición. ¿Sí? No, es gen condicionar una proteína anómala que tiene una actividad tirosinquinasa que va a favorecer la multiplicación celular. Bien. Entonces, en castellano, sí, inmunofenotipo también, y estudios citogenéticos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿es imperativa el aspirado de médula ósea en las leucemias crónicas? ¿Sí o no? Es importante que me digan eso, ¿sí o no? Y quiero que me lo contesten o Abraham, o Luis Ángel, o Lucy, o Ximena. ¿Es imperativo o no es imperativo el aspirado en las leucemias crónicas? Es como una pregunta así como tipo Jeopardy. Bueno, no, porque si fuera Jeopardy me tendrían que hacer la respuesta en forma de pregunta. Pero, entonces, ¿qué opinan Abraham, Luis, Jimena y Lucy? ¿Qué dice el público? Pues yo creo que sí, para poder determinar el tipo de célula que se está multiplicando de manera anómala. No sé. Ok, bien, ok. Aquí lo interesante es que la literatura dice que no es obligatorio, al menos en la leucemia linfocítica, no es obligatorio, no es porque si lo analizamos, si lo analizamos en su fisiopatología, la problemática de la leucemia linfoide crónica es que hubo una mutación en la célula madre que se va a diferenciar en un linfoblasto, pero nosotros no vamos a encontrar blastos en la sangre periférica, sino lo que vamos a ver es linfocitos, nada más. Pero ese linfocito teóricamente tiene la mutación, teóricamente está mutado, ¿sí? Entonces nos sirve mucho la citogenética, pero resulta que hasta en la sangre periférica, el linfocito que estás viendo es el original que se formó en la médula ósea, solo que ya salió, ¿sí? Solo que ya se diferenció y ya salió. Pero cuando le busques la mutación, tiene que tenerla, porque pues por algo, o sea, tuvo la mutación desde el principio, solo se diferenció, pero sigue siendo su mismo código genético. O sea que si tú buscas la mutación, la vas a encontrar. Técnicamente no es obligatorio. Ahora, en la leucemia mieloide crónica, sí pudieras diagnosticarla con la sangre periférica, porque es lo mismo, se aplicaría igualito. Sale una célula mieloide que tiene la mutación
y que tiene el cromosoma Filadelfia, pero eso no tuviste que ir hasta la médula ósea. Sin embargo, cabe recalcar que... ¿Ya, dónde van? ¿Dónde van a comer? Está bien, los espero para que comamos el pastel. Ahorita que termine de dar clase. Sí, ahorita que termine. No se preocupen, van y cuando regrese, ya así termino mis pendientes. Bueno, no los voy a terminar, pero voy a avanzar. Dale. Cuídense mucho. Bueno, entonces les decía que debido a que en la mieloide crónica, pues, ¿se acuerdan que comentábamos que podían tener fases? Fase crónica, fase acelerada y fase blástica. Bueno, como ahí, pues, pudieran haber blastos, bueno, ahí sí quizás tendría un poco más de coherencia hacerle el aspirado de médula ósea, diciendo, bueno, oye, ¿qué tal si tiene blastos, no? Ahí sí podría cuadrar. Y las agudas de plano hay que hacerles aspirado de médula ósea. Quiero que se queden con la idea de que los estudios citogenéticos, el estudio de inmunofenotipo, se puede hacer también en la sangre periférica, pero pues tiene relevancia más en las agudas, que sea en la médula ósea que en las crónicas. En las crónicas bien podría ser en la sangre periférica y técnicamente sí encontraríamos a la célula normal mutada y técnicamente tendríamos el diagnóstico de una leucemia crónica. ¿Sí? Pero debido a que pudiera haber blastos en la crónica mieloide, es que podría ser coherente pedirlo también en la crónica mieloide. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Y aquí está lo que yo les decía. ¿Cómo hacer el diagnóstico de una leucemia aguda, linfoide, aguda mieloide? Este es un subtipo de mieloide porque es muy importante, por eso la puse por separado. Y la leucemia linfocítica crónica y la leucemia mielocítica crónica. Entonces, vean cómo te dice acá, diagnóstico. Y te dice, aspirado de médula ósea es AMO, biopsia de médula ósea es BMO, FSP es frotis de sangre periférica. Y dice, un aspirado de médula ósea con frotis que presente blastos linfoides, más del 20%. Y de esta se tiene que tomar 3 tubos, uno para estudio citogenético, uno para estudio de inmunofenotipo y uno de estudios moleculares. Esto es lo mismo para la mieloide, solo que cambia la palabra, en vez de linfoides, mieloides. Aspirado de médula ósea con más frotis con blastos mieloides. Blastos mieloides, más del 20%. Y también se tiene que tomar un tubito para estudio citogenético, para estudio de inmunofenotipo y para estudios moleculares. ¿Sí? Y aquí están las diferencias que les platicaba. Dice, datos morfológicos que sugieren línea linfoide y datos morfológicos que sugieren línea mieloide. Y es básicamente lo que les dije verbalmente, ¿no? Presencia o bastones de cuerpos de Auer. Citoplasma con gránulos. Bien. Y las crónicas, pues no es así. De hecho, les decía, no es obligado la realización del aspirado de médula ósea para hacer el diagnóstico. Basta con una biometría hemática con linfocitosis más de 5000, inmunofenotipo que se puede hacer en sangre periférica, vean, de sangre periférica, y donde se expresen los marcadores CD5, CD19, CD20, CD23. ¿Sí? Eso no lo memoricen. Aquí sí nos ayudaría mucho. Vean que dice aspirado de médula ósea más frotis sin blastos
o con blastos mieloides que sean menos del 20%. ¿Por qué dice o con blastos mieloides menos del 20%? Haciendo alusión a que puedas encontrar una fase acelerada o fase blástica. Bueno, si fuera fase blástica sí tendría más de 20, ¿no? Y bien. Ok. Ahora, vean que hay varios estudios que se pueden hacer o cosas que se pueden evaluar. El estudio morfológico o citoquímico, que es con el microscopio de luz. Aquí lo voy a poner. Se realiza con el microscopio de luz. ¿Sí? Se evalúa las características ¿vale? Bien, entonces aquí esto nos puede servir mucho. También nos puede servir el frotis, por ejemplo, en las leucemias linfoides crónicas. Aquí pudiera ser que veamos lo que les dije hace rato, las células de lodo o células de smudge o smudge cells, es que realmente smudge es como mancha, ¿no? O células de canasta, que son células linfocíticas que durante la preparación del frotis se aplastan y se rompen y se forma una imagen. De hecho, aquí tengo pendiente pegarle una imagen para que se vea más fresón. Esto lo quiero terminar este cuadro en algún momento de mi vida y que sirva así como el mejor resumen posible para entender leucemias. Bueno, ok, luego, morfológico. Aquí en lo único que vamos a encontrar es hipercelularidad, incremento de relación mieloide-eritroide. Esto de incremento de relación eritroide-mieloide, todo esto sucede en el aspirado de médula ósea. Aquí esto quiere decir sugiere mayor presencia de células ok, así. Luego pasamos al inmunofenotipo, que es el que les expliqué, que es la detección de patrones de CDS o Cluster Designation en la superficie de las células malignas. Se hace mediante el estudio citometría de flujo. Y aquí lo dice la muestra de aspirado para estudio de inmunofenotipo debe estar heparinizada o usar ETA. Estudia los marcadores de superficie o racimos de designación, Cluster Designation o CDS, y que nos buscan patrones específicos que determinen el subtipo de leucemia. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo, ¿no? En el estirpe mieloide va a expresar todo esto. En el estirpe monocítico va a expresar todo esto. En el estirpe megacariocítico va a expresar este marcador. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa, aquí no lo puse completo del mieloide, pero también pasa con la leucemia linfocítica crónica que expresan estos marcadores. Luego pasamos al estudio citogenético. Y aquí pongo, se puede evaluar de diferentes maneras. Puede ser mediante cariotipo, que evalúa la forma y distribución de los cromosomas. El FISH, que evalúa mutaciones genéticas específicas. Y también el PCR, que hace lo mismo, que busca mutaciones específicas, pero utilizando un método diferente, que es la reacción en cadena de polimerasa. ¿Sí?
no tienen que memorizar, o sea, hay demasiadas alteraciones. Vean que dice 80% de los pacientes tienen aberraciones genéticas. Es lo que yo les decía, que por eso el diagnóstico se puede hacer en la sangre periférica, ¿sí? Que son la delección 13Q, que es la más frecuente. La delección 11Q, no lo aprendan, esto no tiene mucha relevancia de forma memorística. Y ya, por último, llegamos al tratamiento. El tratamiento, no quiero que memoricen el tratamiento y ese rollo, a mí eso no me importa. No les voy a preguntar, cuál es el quimioterápico que se usa, no voy a preguntar eso. Pero lo que sí les voy a preguntar son las fases del tratamiento, eso sí. Por ejemplo, las leucemias agudas tienen una fase de tratamiento que se llama inducción a la remisión, ¿sí? Tienen otra fase del tratamiento que se llama quimioterapia profiláctica en sistema nervioso. ¿Por qué? Porque se acuerdan que fácilmente infiltraban, ¿se acuerdan? Va a haber otra fase que se llama consolidación o amplificación farmacológica. Fase de mantenimiento también es la última. Entonces, suelen tener las leucemias sus tratamientos, esas fases. Fase de inducción a la remisión, les voy a decir en qué consiste. Quiere decir que te dan dosis muy altas de quimioterapia, muy altas, para matar a esos blastos o a esas células anómalas. La quimioprofilaxis, esta se da después de que se terminó la inducción a la remisión. Este esquema de tratamiento, el paciente tiene que estar hospitalizado, ¿eh? El paciente tiene que estar hospitalizado, son dosis de quimioterapia extremadamente altas y el paciente puede desarrollar complicaciones, ¿sí? Y como puede desarrollar complicaciones, es que se tiene que hospitalizar y por eso la duración varía, va a variar, ¿vale? Por eso la duración puede variar. Luego tenemos la de quimioprofiláctica en sistema nervioso central. Esta es interesante porque se hace después de la fase de inducción ¿y esto para qué sirve? Para darle quimioterapia dentro del sistema nervioso central. Luego tenemos la fase de consolidación, amplificación. Esta habitualmente dura entre 4 y 8 semanas en el que el paciente tiene que ir varias veces al hospital donde se le van a aplicar dosis de quimioterápicos. No quiere decir que el paciente se quede hospitalizado 4 a 8 semanas, sino que ya estando en casita puede ir periódicamente al hospital solo para que entre al área de quimioterapia, le apliquen la quimioterapia y el paciente se vaya a casa. Le tiene que estar mostrando al doctor periódicamente estudios de sangre para evidenciar que no se está complicando el paciente. Dale. Bueno, y por último, la fase de mantenimiento que dura de 2 a 3 años, chicos. El paciente va a estar tomando medicamentos vía oral, quimioterápicos como metotrexate, entre otros, durante varios años. 2, 3 años antes de que podamos decir que ya la libró completamente.
Esto no lo memoricen, son esquemas de tratamiento, pero no es preguntable en un examen. Aquí también vean cómo la leucemia mieloide también tiene sus fases. ¿Sí? Tiene sus fases. Aquí te menciona otras cosas más igual interesantes, ¿no? Aquí está la inducción a la remisión. La fase de consolidación. Me interesa que lo lean. No, no es necesario que memoricen esquemas, dosis, esas cosas no. Pero sí me gustaría que lean este cuadro en lo referente a las fases. No memoricen medicamentos, eso no. ¿Sí? Luego tenemos a las leucemias crónicas, que estas son, bueno, sí tienen tratamiento con quimioterapia, pero también se les puede dar otros medicamentos diferentes. Por ejemplo, se le puede hacer trasplante al paciente, le puede ayudar mucho, ¿sí? Y te dice, se puede realizar en las siguientes fases, ¿no? Ok. Este fármaco ha cambiado la vida de muchos pacientes, el mesilato de imatinib, que es el tratamiento de primera línea para los pacientes con leucemias mieloides crónicas. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda sobre las leucemias? Doctor, yo quería hacer una pregunta, pero sobre el examen de mañana. Perfecto. Sí, dime. Es que como no hemos fijado una fecha, pues queríamos preguntar si podía ser en la tarde, como a las 5:30. Claro, me dicen nada más qué horario desean y el que ustedes digan. Lo igual estaba yo pensando que pueda yo evaluar hasta dónde llegamos, para que así no se sientan con la presión de que no sería lo justo, ¿cierto? O sea, yo creo que por justicia no deberían de ser evaluados con lo que no se alcanzó a ver junto conmigo. Entonces, pues yo les exhorto a que si quieren ver los videos de las videoclases, me parece fabuloso porque pues son las clases formales de lesión renal y todo ese rollo, pero pues yo pienso que es justo que les evalúe hasta donde llegamos, pero no sé qué opinen, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si quieren decirme algo. ¿Les parece bien? ¿No les parece bien? Sí, yo creo que está bien. Creo yo que Sí, yo igual creo que está bien. pienso que por justicia es lo justo, ¿no? Me da mucha pena, pero pues sí les exhorto que puedan ver esos videos. La verdad, estoy seguro que están bien hechos, eso sí, segurísimo, eso estoy, pero entrañablemente seguro que están perfectos. Pero nos faltaron algunos temas y creo que no es correcto que los evalúe por el tiempo. Y en el horario, pues el que ustedes deseen, si quieren que sea a las 5, puede ser a las 5, si desean que sea más temprano o más tarde, también, para que ya yo al final pues integre todo. De hecho, hoy todo el día eso voy a hacer, ¿no? O sea, integrar las calificaciones de todos y todo ese rollazo para podérselas presentar mañana. Obviamente, después del examen, desde luego. Sí. Así es, chicos. ¿Qué horario les parece bien? ¿5 de la tarde está bien? ¿Es buena hora para ustedes? Eh, No, Puede ser 5:30. no. Sí, claro, no tengo problema. Si pueden todo, problema. No tengo problema. Sin problema. Entonces vamos a fijarlo así, 5:30 hasta los temas que vimos hoy. Y nada más. No se estresen mucho, traten de ver los videos. Yo de verdad pienso que es importante que vean los videos. Ya les pasé esta tablita. De hecho, si quieren les paso a la actualizada que le hice ahí unas cuantas modificaciones por si no la habían descargado. Se las voy a pasar, dale, la nueva. Sí, por favor. Sí, porque ya ven que le escribí ahí cositas que les puede parecer interesantes. Leuce, ay, quién sabe por qué no sale.
sustituir. Ya está, ya se los envié, chicos. Bueno, pues me dio mucho gusto platicar con ustedes y darles la clase. Entonces, sería a las 5:30 de la tarde. Yo les mando la contraseña, ¿dale? Porque le voy a poner una contraseña, pero como estoy en el grupo de WhatsApp de Mato, ahí se los mando, ¿dale? Para que ustedes puedan ingresar a las 5:30, los temas que pudimos alcanzar a ver. Y creo que nada más. Las calificaciones sí las voy a tener, pero por favor permítanme que pueda yo integrarlas, que es lo que voy a hacer hoy y mañana. Y para, ay, no me acuerdo, creo, Luis Ángel, ahorita resuelvo eso que me comentaste, Luis Ángel. ¿Sabes qué pasa? No sé si lo escucharon, no sé si lo escucharon o lo vieron, no sé, pero no puedo ingresar a mi Wadi virtual. Y como es en Wadi virtual donde está el examen, no lo puedo modificar, Luis. Pero apenas, ahorita, de hecho, ahorita que termine de hablar con ustedes, voy a hablar con José Domingo, que es la persona encargada de lo de Wadi virtual, ya que me permitan acceder nuevamente, lo modifico para que tú puedas entrar a presentar tu examen, Luis Ángel, de técnica quirúrgica. Dale. Bueno, chicos, pues si no tienen otra pregunta. Sí. La carpeta con los videos de técnica quirúrgica, ¿se los envía a su correo o por mensaje o cómo? Sí, se quedó como un link. ¿Lo tienes como un link, Frida? O sea, ¿me puedes compartir dónde están? Pues puedes compartírmelo si quieres por WhatsApp. Ah, ok, doctor. Claro. Claro, Frida, con mucho gusto. El límite de tiempo es hasta mañana, ¿verdad? 15. Sí, es hasta mañana, es correcto. Ok, doctor, gracias. Doctor, una Perfecto. duda. Sí, Entonces, el examen solo va a llegar hasta el tema que vimos hoy, que es leucemias, linfomas y mielomas, ¿no va a salir? ándale, eso no va a salir, eso no. Está bien, gracias. ¿Qué pasó, Jimena? Tenía la duda de cuánto tiempo iba a durar el examen. Pues no lo he determinado, pero casi siempre les pongo 1:30. Casi siempre, casi siempre, casi siempre. No lo he determinado, pero dependiendo de las preguntas. ¿Sabes qué pasa, Jimena? Que como nos faltó renal, pues como que eso llevaría preguntas. Entonces lo que voy a tratar es de meterle más de mato. Entonces es lo que estoy viendo. Dependiendo de la cantidad, generalmente pongo 50, 60 preguntas y les dejo 1:30. Si llego a esa misma cantidad de preguntas, creo que les voy a dejar igual 1:30, Jimena. Si pongo menos preguntas, pues yo creo que hasta menos tiempo. Claro, con la idea de que puedan, o sea, leer las preguntas y acabarlas. Es de navegación libre y opción múltiple. Sí, Ok, perfecto, gracias. perfecto. Muy bien, chicos, pues un verdadero gusto poder platicar con ustedes, verlos. Bueno, nunca los veo, realmente solo veo fotos. No sé si ya cambiaron, si su pelo está rubio o si ya está diferente, pero por ejemplo, el de Irene solo veo un gato. Pero bueno, no importa, siempre es para mí un placer poder hablar con ustedes, que me puedan escuchar y compartir estos conocimientos, ¿no? Espero de verdad